Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Un niño sobreestimulado con un entorno que no se ajusta a su ritmo interno pasa a dejar de desear desde dentro, se vuelve pasivo y pasa a depender de esos estímulos externos. Ahí es cuando puede entrar en juego las adicciones y la desmotivación en ausencia de dichos estímulos artificiales. Por lo tanto, menos pantallas y más relaciones interpersonales, menos consumismo y más austeridad, menos ruido y más silencio. Hoy en el programa Vía Libre el tema es: el mejor juguete para un niño son sus padres. Ay, qué bárbaro. Buenos días, ya estamos listos iniciando el programa del día de hoy. Y después de ver esta información, nomás le solté a nuestro colaborador del día, el psicólogo Alfonso Espinosa. Le digo, ay, pero a cierta edad nomás, el mejor juguete de los hijos son los padres. Buenos Qué días. bárbaro. Bueno, buenos días, Alfonso. ¿Por dónde empezamos? A ver. Mira, la cápsula introductoria fue muy clara y muy concreta, ¿no? Sí. La parte en la que los seres humanos, sobre todo desde niños, hay algo que siempre nos va a acompañar desde que nacemos, es la capacidad de desear, ¿no? Ajá. Los seres humanos siempre estamos deseando, y como decía Lacan, es el gran trabajo, la gran responsabilidad o el gran reto que tenemos los seres humanos, aprender a desear, ¿no? Porque no todos los deseos son buenos, ni tampoco todos los deseos los podemos tener. Ajá. Y el caso es de que aprender a renunciar a nuestros propios deseos, aprender a ir con nuestros propios deseos y sobre todo identificar nuestros deseos, porque muchas veces creemos que lo que estamos deseando es, y realmente no es realmente lo que estamos deseando, porque también hay deseos que no se presentan ante la conciencia de una manera tan clara. Entonces, esa es una labor muy importante que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Ahorita dijiste, los papás somos juguetes hasta cierto punto. Sí, claro que sí. Y la misma biología lo marca. Ya en la adolescencia los hijos empiezan a separarse y empiezan a buscar otras cosas, ¿no? Sí. Entonces sí es hasta cierta edad, ¿no? Porque también los hijos van madurando y van buscando otras cosas, Prefieren a los amigos, sí, crecer en otros ámbitos, desarrollarse, ¿no? Pero volviendo al tema de los deseos, eso es fundamental, porque los deseos surgen precisamente de la capacidad valorativa que tenemos los seres humanos. Los seres humanos, desde que nacemos, tenemos una capacidad para valorar. Vamos valorando y valoramos obviamente en dos direcciones, en lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Vamos categorizando, esto es bueno y esto es malo. Desde que nacemos, desde que salimos del vientre materno, empieza a suceder ese proceso de valoración. En cuanto a que me den el biberón es bueno, el no tener comida empiezo a llorar, aunque no comprenda de una manera estructurada, porque todavía no tengo un lenguaje, qué es lo que me está sucediendo en sí, pero sí voy categorizando ya lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y de esa capacidad valorativa va surgiendo el deseo. O sea, voy deseando lo que para mí es bueno, porque en ese momento, o sea, no puedo desear lo que no conozco, ¿no? O sea, nada más deseo lo que Lo conozco. desconocido, pues. Ajá, o sea, lo desconocido, no, lo desconocido me despierta curiosidad, me despierta... Pero desear es lo conocido, ¿no? Porque lo conozco, lo deseo, ¿no? Y entonces aquí haces ese énfasis en el sentido de que muchas veces los padres no vamos educando a nuestros hijos en ese sentido, a que los estamos llenando de tantas cosas que están buscando su satisfacción en el exterior. O sea, en la tablet, en la celular, están buscando exactamente. Muchas veces, como lo hemos comentado en otros programas, subo una foto y ahí estoy deseando a ver cuántos likes tengo. Y entonces voy poniendo mis deseos no en mi interior, no en lo que satisfaga mi crecimiento, sino lo que los demás. Entonces es donde empiezan los problemas. Ahora, ese proceso valorativo que se va dando en todos los seres humanos no es tan sencillo, es un poco complejo, en el sentido de que todas las cosas, Marta, por más buenas, vamos a hablarlo en términos psicológicos, todos los objetos que se nos van presentando ante la realidad, y vamos a hablar de qué objetos son personas, ideas, pensamientos, emociones,
Actividades y sí, eso. todo lo que se nos presenta en la realidad le vamos a llamar objeto. Ok. Entonces, todo lo que se me presenta ante la realidad me va a presentar cosas buenas y me va a presentar cosas malas. Ajá. Entonces, cuando las cosas buenas se me van presentando, pues obviamente las voy interiorizando y las voy disfrutando y van fortaleciendo. El problema es cuando se me presenta ante algo malo. Por ejemplo. A ver, sí, ejemplo. Aunque estamos con el tema de niños, vamos a hacerlo con un tema un poquito más de gente adulta. Bueno. Por ejemplo, yo me pongo de novio. Inmediatamente voy a empezar a recibir, a introyectar, a recibir todo lo que me va dando la pareja. Comprensión, amor, compañía, todo eso bueno, ¿no? Y mi núcleo del yo, o sea, mi yo se manifiesta estable. Pero ¿qué pasa de repente si me es infiel? Uy. Entonces, eso es lo malo. Ajá. Entonces, ahí lo que dice, me extindo, o sea, me divido entre algo bueno y algo malo, que lo tengo que unificar porque al final de cuentas viene del mismo objeto. Uy. Ajá. Entonces, ¿cómo le hago para poder unificar eso, ¿no? Entonces, ahí vienen los procesos de que es la elaboración del duelo, el saber integrar, el saber ver las cosas, que son un proceso complejo, ¿no? Como decía ya al inicio, cuando no sé integrar o no me niego a vivir el duelo, lo que es la parte de poder integrar eso que me causa dolor, es cuando le evado y entro en las adicciones. Ajá. Y eso va también repercutiendo en nuestra capacidad de desear. Porque aprender a desear es algo que es fundamental, sobre todo en el sentido de que muchas veces, y sobre todo el problema en la actualidad es de que las personas muchas veces vamos perdiendo nuestra capacidad de desear. Ay. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece si vamos al corte y regresamos? ¿Sí? Sí, sí. Para el ejemplo, porque sí me quedo así como que vamos al corte, regresamos, no se vayan. Hoy en el programa Día Libre, el tema es el mejor juguete para un niño son sus padres. Continuamos. La mayor satisfacción en la vida es que tus hijos lleguen más alto que tú. Puede ser así como egoísta, ¿no? Bueno, tenemos ese pensamiento que tuvimos la oportunidad de leer y asimilar. Muchas veces decimos, es que luego andamos como padres de familia queriendo darle a nuestros hijos para que crezcan más que nosotros, pero dándoles, ¿qué? Lo que nosotros no tuvimos. Sí, esa es otra complicación, ¿no? Cuando queremos darles lo que no tuvimos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo el dar también se puede volver una exigencia, ¿no? Porque doy y exijo. Entonces ahí sí hay que saber manejar en qué medida y en qué proporción doy y en qué medida exijo, ¿no? Pero volviendo al tema que estábamos hablando, con el ejemplo. Por ejemplo, del problema de lo que es el desear. Por ejemplo, un niño, Marta, que fue de repente con sus papás y se acercó y fue muy cariñoso y el papá por algún motivo rechazó en ese momento porque estaba ocupado, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo a que sus deseos son malos porque no tuvo la respuesta que él esperaba. Y en la adultez empieza a decir, es que fíjate que mi pareja es muy fría, no sabemos o no lo podemos afirmar, es un ejemplo general, que muchas veces esa capacidad de desear la vamos frustrando nosotros mismos en nuestras relaciones porque tuvimos alguna mala experiencia y entonces nuestra capacidad de desear se va viendo empañada y muchas veces decimos, es que así es mi personalidad. Cuando realmente no es así mi personalidad. Por eso decía al principio, muchas veces tenemos deseos inconscientes que no los sacamos a la conciencia porque tuvimos una mala experiencia. Por una mala experiencia ya no nos ponemos el chaleco. Entonces por eso hace tanto énfasis en que los papás deben de ser más el juguete del niño, en el sentido de que debe de compartir más, de que debe estar más abierto, de que debe de ser una fuente para poder interactuar y poder
abrirte y poderte relacionar y crecer en ese ámbito, ¿no? En las cosas que te satisfagan más a ti, como es la de expresar emociones, expresar sentimientos, hacerlos crecer, reconocerlos, en ese sentido, ¿no? Porque sí, la capacidad de desear a veces es muy frágil, o nosotros mismos la vamos distorsionando, ¿no? De cierta manera. A ver, me llama la atención esto de los papás, que es muy común y ejemplos sobran, yo creo, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa situación, que va el niño, que le nace darle el abrazo al papá, el abrazo, el beso, o decirle algo, y el papá reacciona de una manera, no lo pela, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque está ocupado. ¿Qué tenemos que hacer los padres ahí para no dejar al niño con esa idea? Bueno, tomar conciencia de que todo es en un momento, y saber rectificar a tiempo, ¿no? En el momento de pedir una disculpa o darle una explicación al niño, pero en ningún momento que el niño se tome la responsabilidad de que su conducta era equivocada, ¿no? De que no era mala, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Saber que nosotros en ese momento no estábamos en nuestro mejor momento, ¿no? Sí. Vaya la redundancia. Pero sí dejarle muy claro al niño que esa capacidad de expresarse no es mala en ningún momento, y que lejos de que la niegue, la debe de fomentarla, ¿no? Sí, a lo mejor decirle, ay, hijo, estoy un poco ocupado, o estoy en una llamada, o tengo que ver estos datos, lo que sea, pero darle la palmadita y después continuar con eso que quedó inconcluso, esa relación, esa Así es. experiencia del niño. Ahora, hay muchos casos que están documentados en ese aspecto, ¿no? En ese sentido de que, por ejemplo, de que una niña que le gustaba cantar, y un día llegó su mamá del trabajo muy desesperada, está documentado, y le dijo, cállate, qué feo cantas. La niña jamás volvió a cantar, jamás. Y tenía bonita voz. Tan fuerte, así son las palabras. Y lo que la niña hizo es reprimir su deseo, o sea, digamos, ya no solamente su deseo, sino inclusive su vocación, ¿no? Que era cantar. Y eso ahora que los niños están tan distraídos con tantas cuestiones del exterior, ni siquiera saben qué desean muchas veces, o qué realmente es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también vamos distorsionando esa capacidad valorativa, los vamos orientando que se fijen más en las cuestiones de afuera que en las cuestiones internas, ¿no? Que son nuestras verdaderas necesidades, ¿no? Porque, como muchos afirman, o sea, sí, la tecnología es muy importante, que nuestros hijos sepan utilizar las herramientas que ahora que estén actualizados, sí, pero también hay una cosa, Marta, tú y yo no crecimos con eso. No. Pero llegó un momento en que nos tuvimos que adaptar, y nos adaptamos cuando nos fue necesario e indispensable tener que adentrarnos a ello, ¿no? Pero con cierta madurez de selección, ¿no? Exactamente, con cierta madurez. Pero ahorita a los niños les tocó. Exactamente. Toma, entretente en misa, en el súper, en donde sea, toma el celular, mijito, ahí está. Y muchas veces los padres creemos que ya es una premisa que desde ahorita aprendan, cuando realmente hay momentos para ir aprendiendo y son parte del desarrollo, ¿no? Pues los niños ahorita tienen que aprender a interactuar, a jugar, a divertirse, ¿no? Ahora, en lo que dice ahí en el segmento, dice, los padres son el mejor juguete de los hijos, ¿no? Quizás quiere decir, bueno, los juguetes, ¿cómo que los papás vamos a hacer un juguete? Como que a su disposición así, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que el juego es una de las habilidades o de las formas de interactuar que tenemos los seres humanos muy importante, que inclusive en los estudios traslada no solamente a los seres humanos, también los animales juegan, y es algo que traemos de una manera innata. Entonces está comprobado que el juego es parte indispensable para el desarrollo, porque nos estimula físicamente, mentalmente, nos enseña a compartir, nos enseña a socializar. Entonces el juego viene a ser fundamental. Entonces los padres no es como que somos un juguete, sino que en el juego con los padres es que los hijos pueden encontrar un desarrollo en todos los ámbitos, ¿no? Esa es la importancia. Fíjate, y algo muy interesante en el juego, se aprende también que existen reglas, hay que respetar, y que uno gana, que otro pierde, y la cosa es negociar. Que hay frustración y que la frustración tiene salida, que no hay que quedarnos en la frustración. Nos muestran nuestras capacidades, también nuestras debilidades, que hay que conocer nuestras debilidades, porque una debilidad está sostenida por una fortaleza, y una fortaleza detrás hay una debilidad. Con eso regresamos. Estamos en Vía Libre, no se vayan. No hay mejor juguete para un hijo que el tiempo con su padre.
viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. Esperar más de ellos. Ya estamos de regreso, estamos hablando del tema y hay varios puntos todavía que tratar, Alfonso, ¿no? Muy interesantes. Sí, cómo no. Estamos hablando de que vivimos en un mundo, sí, que estamos sobreestimulados, televisión, radio, cine, juegos, etcétera, ¿no? Y realmente muchas veces va la vida tan rápida que no nos detenemos a pensar en qué realmente lo que yo deseo y lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y esa sobreestimulación también me lleva a que voy perdiendo la capacidad de desear, porque muchas veces ya no encuentro la respuesta. Tengo todo y a la vez no tengo nada. Okay. Entonces, de ahí de esa sobreestimulación y de esa inapetencia que me va surgiendo de la falta de desear, pues surgen muchos problemas psicológicos, como es la lexitimia, la depresión, esa incapacidad de ni siquiera reconocer mis propios deseos, ¿no? Entonces ya no reconozco lo que yo quiero, lo que yo deseo, y voy entrando en una etapa depresiva que inclusive me lleva a la lexitimia, y que lo estamos viendo muy comúnmente ahora, Marta, que inclusive en los niños, o sea, la depresión cada vez desciende más, cada vez va abarcando edades más tempranas, ¿no? Lo vamos viendo en la cuestión de las drogas, ¿no? Que ni siquiera sé cómo llenar mi interior y lo estoy tratando de llenar con el exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una sobreestimulación que siempre me va indicando que tengo que ir a un ritmo muy acelerado y no me voy a dar permiso de hacer contacto con lo que no me gusta, con lo que no quiero. Es como una salida fácil. Y es una salida fácil que me mantiene activo y que voy entrando en periodos que le llamamos de euforia, ¿no? Entonces, como encuentro esa respuesta inmediata en el exterior o en los estímulos que se me presentan desde el exterior, voy cayendo en esos círculos, ¿no? Y para evitar caer en lo que es la etapa depresiva, caigo en la euforia, ¿no? O sea que podemos decir que los videojuegos, jugar en línea, estar metido siendo el personaje, eso es malo para los niños. En la medida, es como una escapatoria. En la medida en que así se los demostremos, que no sean nada más momentos de esparcimiento, sino que los niños se vean ya sumergidos en ellos como la fuente o la única fuente, ¿no? Ya cuando los niños, por ejemplo, empiezan a rechazar socializar con la familia, convivir, por estar, entonces sí, ya los papás debemos de poner un alto, ¿no? Debemos de enseñarles que el primero es la convivencia familiar, la convivencia con el otro, que estar ensimismado en una cosa externa que realmente no me está nutriendo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Todo tiene su lado positivo, como empecé al principio, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado negativo. Sí, los juegos, todo eso tiene su lado positivo en que van creando habilidades, destrezas en los niños, los van estimulando. Pero al final de cuentas los seres humanos somos emociones. ¿Y? O sea, y somos lo que sentimos. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en que los hijos reconozcan lo que sienten, sepan qué es lo que sienten, que vayan por lo que quieren y de una manera con dirección, pues, o sea, que aprendan a dirigir sus propias emociones y sus propios deseos. Ay, qué difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo cuando estás inmerso en una cultura que te atrapa y que muchas veces tienes que ir poniendo límites, ¿no? Hasta dónde me dejo llevar por la cultura, ¿no? Pero como padres nos da miedo poner límites. Bueno. Confieso, de repente tenemos miedo de que, ¿qué va a hacer el niño si le digo esto? Ay, más vale que lo deje. Y vamos siendo tan permisivos que luego ya perdemos el control. Porque sí tiene que haber un control. Sí, hay una cosa ahí que siempre hay que tener claro. Dice, hay que poner límites y la realidad es que no les podemos poner límites a los demás. La realidad es que el único que se puede poner límites soy yo. Así. A mí mismo. Entonces, realmente es que mi hijo me convence, es que mi hijo siempre me saca todo. Al hijo yo no le voy a poner límite, el que me falta ponerme límite soy yo. Tú ponte el límite y tú di hasta aquí puedo llegar y ese es el límite que tu hijo no va a traspasar. Porque si tú quieres ponerle al hijo, que el hijo no te pida, que el hijo, eso no lo vas a conseguir. No. No, el límite se lo pone uno. Ande usted y andamos echándole la culpa a los niños que no hacen caso. Entonces el límite lo pone uno y uno se lo pone. Y lamentablemente muchas veces
No son los hijos los que no respetan el límite, somos nosotros los que no respetamos nuestro propio límite, ¿no? Te digo, mira, Ajá. en lo que estamos cayendo en cuenta, ¿no? Es muy fácil yo creo que cuando van con ustedes los psicólogos y todo, es que el niño tiene un gravísimo problema, no sigue, no acata órdenes, no respeta, no nada, pero muchas veces los padres somos los primeros que tenemos que ir a la consulta. Y somos los primeros que rompemos las reglas. Sí, por eso mismo. Alfonso, todo esto afecta la salud, ¿verdad? De los niños. Sí, porque estamos hablando de que si partimos de que el ser humano tiene una capacidad de juicio valorativo, el cual me va a llevar a la angustia o me va a llevar a la capacidad de desear, porque también el saber que tengo esa capacidad de libertad y de poder elegir me causa angustia, estamos hablando de que estamos dentro de un proceso de salud-enfermedad. El aprender a desear marca nuestro estado de salud-enfermedad. El simple, sencillamente, ¿por qué? Por la forma en la que le vamos a dar satisfacción a ese deseo. Entonces, es lo que va a venir a marcar nuestro estado de salud-enfermedad. O sea, por un lado está la capacidad de juicio valorativo, que tenemos que aprender a valorar, porque es algo que vamos aprendiendo poco a poco a saber dirimiendo qué es bueno y qué es malo para mí, y que eso va a marcar también mis deseos y la capacidad para ponerme límites. Entonces, indiscutiblemente, esto va a marcar nuestros estados de salud y enfermedad. Y en toda la familia, porque en toda la familia, repercute para todos lados. Repercute, y no solamente en la familia, sí, cuando ya crecemos, pues repercute en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito familiar, ¿no? Entonces va a permear en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Ya por último, a ver, nosotros les enseñamos a los niños a desear. Esa capacidad la traemos. Ya nacemos con ella. Lo que los niños van aprendiendo a partir de nuestra compañía es afinar esa capacidad de desear. O sea, la capacidad es innata, la traemos. ¿Por qué? Porque traemos una capacidad de valorar innata. Pero el aprender a dirimir los deseos y aprender a tener un juicio claro sobre ello, eso sí lo vamos aprendiendo. Eso sí se aprende. Qué interesante. Entonces, para eso tenemos que estar cerca de los padres para apoyarlos y guiarlos de la mejor manera. Ejemplo, un niño... Ya nos vamos, Alfonso, bueno, pues, qué rápido. Gracias, hasta la próxima.